Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, trayéndoles una historia que honestamente me ha dejado pensando mucho últimamente. Ya saben que nos encanta sumergirnos en las dinámicas sociales, en esas relaciones que a veces parecen tan sólidas y que de repente se desmoronan. Hoy vamos a desgranar un tema que, aunque suena dramático con ese título, toca una fibra muy sensible: guerra civil, Kerem, Ande y Kane, el fin de la amistad. Sí, han oído bien. Vamos a hablar de una supuesta guerra civil dentro de un grupo de amigos, analizando las posibles causas y las consecuencias de cuando la amistad, esa unión que damos por sentada, se fractura de manera tan profunda. ¿Qué lleva a tres personas, que alguna vez compartieron risas, secretos y sueños, a un punto de quiebre? ¿Qué tipo de conflictos, personales o externos, pueden escalar hasta el punto de considerarse una guerra? Y lo más importante, ¿hay forma de salir de eso? Acompáñenme en este análisis, porque creo que hay mucho que podemos aprender de estas situaciones, incluso si no nos involucran directamente. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, pongámonos manos a la obra y desmenucemos esta historia. Cuando hablamos de una guerra civil, Kerem, Ande y Kane, el título mismo nos sugiere un conflicto a gran escala, una disputa que ha dividido a un grupo que se presume era cercano. Imaginemos un escenario, quizás ficticio, quizás basado en situaciones que todos hemos presenciado o experimentado de alguna manera. Tenemos a Kerem, a Ande y a Kane, tres pilares de una amistad que hasta cierto punto parecía inquebrantable. ¿Qué podría haber ocurrido para que esta armonía se rompiera? Las posibilidades son infinitas, pero podemos categorizarlas en algunos puntos clave que suelen ser el detonante de este tipo de rupturas. Primero consideremos los celos y la envidia ***. En cualquier relación, especialmente en la amistad, es natural admirar las cualidades de los demás. Sin embargo, cuando esa admiración se tiñe de un sentimiento de insuficiencia o de una competencia latente, las cosas pueden volverse tóxicas. Quizás Kerem logró un éxito profesional que Ande y Kane deseaban, o tal vez Ande empezó una relación que generó resentimiento en los otros dos. Kane, por su parte, podría sentirse eclipsado o infravalorado, lo que iría minando su autoestima y su percepción de la amistad. Estos sentimientos, si no se comunican de manera abierta y honesta, pueden fermentar en rencor y resentimiento, creando grietas invisibles pero profundas. Otro factor crucial puede ser la desigualdad en la inversión de la amistad ***. No todas las amistades son bidireccionales en su totalidad. A veces una persona pone más esfuerzo, tiempo y energía en mantener la relación, mientras que los otros dan por sentado ese compromiso. Con el tiempo esto puede generar frustración y agotamiento emocional. Podría ser que Kerem siempre era el que organizaba los planes, Ande la que escuchaba los problemas de todos, y Kane quizás no aportaba lo mismo. Si uno o dos de ellos sienten que están dando mucho más de lo que reciben, la balanza se desequilibra, y es inevitable que surja un conflicto. Los conflictos de interés también juegan un papel importante. A medida que las personas crecen y sus vidas toman rumbos diferentes, sus prioridades y objetivos pueden divergir. Si Kerem, Ande y Kane tenían planes de vida distintos, por ejemplo, uno quería formar una familia y los otros enfocarse en sus carreras, las agendas pueden dejar de coincidir. A esto se suma la posibilidad de que sus círculos sociales se expandieran y entraran en contacto con nuevas personas, algunas de las cuales podrían generar roces o malentendidos entre ellos. Quizás una nueva pareja de uno de ellos no encajaba bien con los otros dos, o surgieron rivalidades profesionales que se filtraron en el ámbito personal. Luego está la falta de comunicación o la comunicación deficiente ***. Este es sin duda uno de los pilares más débiles en la mayoría de las relaciones. Los malentendidos, las suposiciones erróneas, las palabras no dichas o las discusiones escaladas pueden ser veneno puro para una amistad. Imaginen una situación donde Kerem dice algo que Ande malinterpreta, y en lugar de aclarar las cosas, decide guardárselo y acumular resentimiento. Lo mismo podría pasar con Kane, que al ver la tensión, se pone de un lado, exacerbando el problema. La incapacidad de tener conversaciones difíciles, de expresar sentimientos de manera constructiva y de escuchar activamente al otro, es un camino directo hacia la ruptura.
Las traiciones ya sean grandes o pequeñas, son otro detonante común. Una traición puede tomar muchas formas: un secreto revelado, una mentira descubierta, una deslealtad en un momento crucial. Si Kerem le contó algo personal a Ande y ésta, por alguna razón, se lo contó a Kane sin permiso, la confianza se habría roto en 1000 pedazos. O quizás Kane, en un intento por destacar, habló mal de uno de ellos a sus espaldas. La confianza es el pegamento que une a las amistades, y una vez que se rompe es muy difícil, si no imposible, reconstruirla por completo. Y no podemos olvidar los cambios personales y evolutivos Las personas cambian. A lo largo del tiempo experimentamos transformaciones en nuestra personalidad, nuestros valores y nuestras perspectivas del mundo. Lo que antes nos unía, quizás ya no es suficiente. Quizás Kerem se volvió más introvertido y prefirió la soledad, mientras Ande y Kane seguían con su vida social activa. O tal vez sus filosofías de vida se volvieron diametralmente opuestas, haciendo que la conexión se volviera forzada y superficial. Estos cambios, si no se adaptan y se aceptan mutuamente, pueden crear una brecha insalvable. Ahora, pensemos en cómo se manifiesta esta guerra civil. No tiene por qué ser un enfrentamiento público y escandaloso. A menudo las guerras de amistad son silenciosas pero devastadoras. Pueden empezar con distanciamiento gradual Las llamadas se vuelven menos frecuentes, los mensajes no se responden con la misma celeridad, los planes se cancelan más a menudo. Poco a poco, la comunicación se va apagando hasta convertirse en un eco lejano. Luego pueden aparecer las críticas veladas o los comentarios sarcásticos Esas pullas que, sin ser directamente agresivas, están cargadas de intencionalidad. Un comentario sobre una decisión equivocada, una burla disfrazada de broma, o una indirecta sobre los defectos del otro. Estas pequeñas punzadas van erosionando la autoestima y generando incomodidad y resentimiento. La formación de alianzas y bandos es otro síntoma claro. Si Ande y Kane se alinean en contra de Kerem, o si Kerem y Kane se unen contra Ande, la dinámica se vuelve una batalla de 2 contra 1. Las conversaciones se vuelven incómodas, los encuentros se evitan y lazos que antes eran fuertes se tensan hasta el punto de romperse. Cada uno busca el apoyo del otro bando, y la guerra se perpetúa. Y por supuesto, la ruptura total de la comunicación Llegar al punto de no hablarse, de evitarse a toda costa, de sentir un vacío donde antes había una conexión. Es como si la amistad hubiera muerto y solo quedaran los fantasmas de los buenos momentos. ¿Qué podemos aprender de esta supuesta guerra entre Kerem, Ande y Kane? Primero, la importancia de la comunicación abierta y honesta Si desde el principio hubiera habido un espacio seguro para expresar sentimientos, miedos y frustraciones, quizás muchos de estos problemas se habrían evitado. No tener miedo de decir, esto me duele, o necesito que sepas esto. Segundo, la necesidad de gestionar los celos y la envidia Reconocerlos en uno mismo y abordarlos de manera saludable. Celebrar los éxitos de los amigos en lugar de sentirse amenazado por ellos. Y si uno se siente celoso, hablarlo directamente con el amigo en cuestión, buscando entender y resolver la situación. Tercero, la reciprocidad en la amistad Estar conscientes de si estamos dando y recibiendo de manera equilibrada. Si sentimos que estamos invirtiendo más, es importante comunicarlo y buscar un ajuste. Si vemos que un amigo está pasando por un momento difícil, ofrecer nuestro apoyo y nuestra presencia, no solo en las buenas, sino también en las malas. Cuarto, la flexibilidad y la adaptabilidad Las amistades, como las personas, evolucionan. Hay que estar dispuestos a aceptar que los amigos cambian, que sus vidas toman diferentes direcciones, y que la amistad también puede necesitar adaptarse a esas nuevas realidades. No se trata de obligar a que todo siga igual que antes, sino de encontrar nuevas formas de mantener la conexión. Quinto, la valoración de la confianza Entender que la confianza se gana con el tiempo y se pierde en un instante. Ser conscientes de la información que compartimos y cómo la compartimos. Respetar la privacidad de nuestros amigos y ser leales en todo momento.
Y finalmente la capacidad de perdonar y de pedir perdón En cualquier relación humana habrá errores. La clave está en la disposición de ambas partes para reconocer sus fallos, pedir disculpas sinceras y, si es posible, trabajar hacia la reconciliación. A veces el orgullo nos impide dar ese paso, pero la recompensa de sanar una amistad puede ser invaluable. En conclusión, la historia de Kerem, Ande y Kane, el fin de la amistad, nos sirve como un espejo de las complejidades que pueden surgir en las relaciones humanas. Nos recuerda que la amistad, por muy fuerte que parezca, requiere cuidado, atención y esfuerzo constante. Nos enseña que los celos, la falta de comunicación, las traiciones y los cambios personales son desafíos que pueden desgastar los lazos. Ese más profundo si no se abordan con madurez y empatía. Hemos explorado cómo estos conflictos pueden manifestarse, desde el distanciamiento gradual hasta la ruptura total, y hemos extraído lecciones valiosas sobre la importancia de la comunicación honesta, la gestión de las emociones, la reciprocidad, la adaptabilidad y la confianza. Ha sido un viaje intenso analizar estas posibles dinámicas, y espero que esta reflexión les haya resultado tan enriquecedora como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su atención mientras desgranábamos este tema tan delicado pero a la vez tan universal. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Han vivido ustedes situaciones similares? ¿Qué creen que es lo más importante para mantener una amistad a lo largo del tiempo? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo de valor, no olviden darle ese me gusta compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre estos temas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.